Libertad espiritual. Sermón predicado por el reverendo Carlos Haddon Spurgeon. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 17. La libertad es el derecho de nacimiento de todo hombre. Puede haber nacido pobre, puede que sea un expósito. Su parentesco puede ser completamente desconocido, pero la libertad es su derecho de nacimiento inalienable. Su piel puede ser negra, puede vivir sin educación y sin instrucción, puede ser pobre, como la pobreza misma. Puede ser que nunca tenga un pie de tierra para llamar suyo. Es posible que apenas tenga un poco de ropa, salvo algunos trapos para cubrirlo, pero, por pobre que sea, la naturaleza lo ha diseñado para la libertad. Tiene derecho a ser libre, y si no tiene libertad, es su derecho de nacimiento y no debería estar contento hasta que lo gane. La libertad es la herencia de todos los hijos e hijas de Adán. Pero ¿dónde encuentras la libertad sin la religión? Es cierto que todos los hombres tienen derecho a la libertad, pero es igualmente cierto que no se encuentra en ningún país, excepto donde se encuentra el Espíritu del Señor. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Gracias a Dios, este es un país libre. Esta es una tierra donde puedo respirar el aire y decir que no está contaminada por el gemido de un solo esclavo. Mis pulmones lo reciben y sé que nunca se ha mezclado con sus vapores la lágrima de una sola esclava derramada sobre su hijo que le han vendido. Esta tierra es el hogar de la libertad, pero ¿por qué es así? Lo entiendo, no es tanto por nuestras instituciones, como porque el Espíritu del Señor está aquí el espíritu de la religión verdadera y sincera. Recuerden, hubo un momento en que Inglaterra no era más libre que cualquier otro país, cuando los hombres no podían expresar sus sentimientos libremente, cuando los reyes eran déspotas, cuando los parlamentos no eran más que un nombre. ¿Quién ganó nuestras libertades para nosotros? ¿Quién ha soltado nuestras cadenas? Bajo la mano de Dios digo que los hombres religiosos, hombres como el gran y glorioso Cromwell, que tendrían libertad de conciencia o morirían, hombres que si no podían alcanzar el corazón de los reyes, porque eran inescrutables por su astucia, golpearían a los reyes en lugar de ser esclavos. Debemos nuestra libertad a los hombres religiosos, a los hombres de la severa escuela puritana, a los hombres que se burlaban de jugar al cobarde y rendir sus principios al mando del hombre. Y si alguna vez vamos a mantener nuestra libertad, como Dios nos conceda, se mantendrá en Inglaterra por la libertad religiosa, por la religión. Esta Biblia es la carta magna de la antigua Gran Bretaña. Sus verdades, sus doctrinas han roto nuestras cadenas y nunca más pueden ser cautivados, mientras que los hombres, con el Espíritu de Dios en sus corazones, salen a hablar de sus verdades. En ninguna otra tierra, salvo donde la Biblia está abierta, en ningún otro reino, salvo donde se predica el Evangelio, puedes encontrar la libertad. Recorre otros países y hablas con la respiración contenida, tienes miedo, sientes que estás bajo una mano de hierro. La espada está encima de ti, no eres libre. ¿Por qué? Debido a que estás bajo la tiranía engendrada por una religión falsa. No tienes libre protestantismo allí, y no es hasta que llega el protestantismo que puede haber libertad. Es donde está el Espíritu del Señor que hay libertad, y en ningún otro lugar. Los hombres hablan de ser libres, describen gobiernos modelo, repúblicas platónicas o paraísos owenianos, pero son teóricos de ensueño, porque no puede haber libertad en el mundo salvo donde está el Espíritu del Señor. He comenzado con esta idea porque creo que a los hombres mundanos se les debería decir que si la religión no los salva, sin embargo, ha hecho mucho por ellos, que la influencia de la religión les ha ganado sus libertades, pero la libertad del texto no es una libertad como esta, es infinitamente mayor y mejor. Por grandiosa que sea la libertad civil o religiosa, la libertad de mi texto excede trascendentemente. Hay una libertad, queridos amigos, que solo los cristianos disfrutan, incluso en Gran Bretaña. Hay hombres que no prueban el dulce aire de la libertad. Hay algunos que tienen miedo de hablar como hombres, que tienen que encogerse y adular, inclinarse y agacharse. No tienen voluntad propia, no tienen principios, no tienen voz, no tienen coraje, y no pueden mantenerse erguidos en independencia consciente.
Pero él es el hombre libre, a quien la verdad libera. El que tiene gracia en su corazón es libre, no se preocupa por nada, tiene razón de su lado. Él tiene a Dios dentro de él, el Espíritu Santo que mora en él. Él es un príncipe de la sangre real del cielo. Es un noble que tiene la verdadera patente de nobleza. Es uno de los hijos elegidos, distinguidos y escogidos de Dios. Él no es el hombre que se doblega ni se encoge ante el mal. No, antes caminaría por el horno en llamas con Sadrach, Mesach y Abednego. Antes sería arrojado al foso de los leones, con Daniel en lugar de ceder un punto ante un principio. Él es un hombre libre. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, en su sentido más amplio, más elevado y más amplio. Dios les dé, amigos, ese Espíritu del Señor, porque sin él, incluso en un país libre, aún pueden ser esclavos, y donde no hay siervos en el cuerpo, pueden ser esclavos en el alma. El texto habla de la libertad espiritual, y ahora me dirijo a los hijos de Dios. Libertad espiritual, hermanos, ustedes y yo la disfrutamos si tenemos el Espíritu del Señor dentro de nosotros. ¿Qué implica esto? Implica que hubo un tiempo en que no teníamos esa libertad espiritual, cuando éramos esclavos, pero hace poco tiempo todos los que ahora somos libres en Cristo Jesús, éramos esclavos del demonio. Fuimos llevados cautivos a su voluntad. Hablamos de libre albedrío, pero el libre albedrío es un esclavo. Nos jactamos de poder hacer lo que quisiéramos, pero qué libertad tan servil y soñadora tuvimos. Era una libertad imaginada. Fuimos esclavos de nuestras lujurias y pasiones, esclavos del pecado, pero ahora somos libres del pecado. Somos liberados de nuestro tirano. Un hombre más fuerte que él ha expulsado al hombre fuerte armado y somos libres. Examinemos ahora un poco más de cerca en qué consiste nuestra libertad. Y primero, mis amigos, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. De la esclavitud del pecado. Sé que hablaré sentidamente con algunos de ustedes cuando hable sobre la esclavitud del pecado. Ya sabes lo que significa esa miseria. De toda servidumbre y esclavitud en este mundo, no hay nada más horrible que la esclavitud del pecado. Háblenme de Israel en Egipto, preparando su historia de ladrillo sin paja. Háblenme del negro que está debajo del látigo de su cruel capataz, y le confieso que es una esclavitud terrible de soportar, pero hay una cosa mucho peor, la esclavitud de un pecador condenado, cuando se le hace sentir la carga de su culpa, la esclavitud de un hombre al que sus pecados lo atropellan, como sabuesos sobre un ciervo cansado, la esclavitud de un hombre cuando la carga del pecado está sobre su hombro, una carga demasiado pesada para su alma, una carga que lo hundirá para siempre en las profundidades del tormento eterno, a menos que escape de él. Me parece que veo a esa persona. Nunca tiene una sonrisa en su rostro, nubes oscuras se han reunido en su frente. Permanece solemne y serio. Sus mismas palabras son suspiros, sus canciones son gemidos, sus sonrisas son lágrimas. Y cuando parece más feliz, gotas calientes de dolor ruedan en duchas ardientes, surcos hirviendo en su mejilla. Pregúntale qué es y él te dice que es un desgraciado deshecho. Pregúntale cómo está y él confiesa que es la miseria encarnada. Pregúntale qué será y él dice: me perderé en llamas para siempre y no hay esperanza. Míralo solo en su retiro, cuando apoya la cabeza sobre la almohada. Comienza de nuevo, por la noche sueña con el tormento y durante el día casi siente lo que soñó. Tal es el pobre pecador condenado bajo la esclavitud. Así he estado en mis días y así han estado, amigos. Hablo con quienes lo entienden. Has pasado por este sombrío pantano del desánimo. Has pasado por ese oscuro valle de la penitencia. Se te ha hecho beber la amarga copa del arrepentimiento y sé que dirás amén, cuando declaro que de toda esclavitud esta es la más dolorosa, la esclavitud de la ley, la esclavitud de la corrupción. Oh hombre miserable, ¿qué soy? ¿Quién me librará de ella? Pero el cristiano es libre, él puede sonreír ahora aunque lloró antes. Ahora puede alegrarse mientras que se lamentó no hay, dice: no hay pecado en mi conciencia ahora, no hay crimen en mi pecho. No necesito caminar por la tierra, temeroso de todas las sombras y temeroso de cada hombre que encuentro, porque el pecado ha sido lavado, mi espíritu ya no es culpable. Es puro, es santo, ya no descansa el ceño de Dios sobre mí. Mi Padre sonríe, veo sus ojos, destellan amor, escucho su voz, está llena de dulzura. Estoy perdonado, estoy perdonado, estoy perdonado. Salve, rompedor de grilletes, glorioso Jesús.
Ese momento cuando la esclavitud desapareció por primera vez, me parece que lo recuerdo ahora. Vi a Jesús en su cruz delante de mí. Pensé en él y mientras reflexionaba sobre su muerte y sufrimientos, pensé que lo vi mirarme y cuando me miró, lo miré y dije: Jesús, amante de mi alma, déjame volar a tu pecho. Él dijo: ven, y volé hacia él y lo abracé. Y cuando me dejó ir de nuevo, me pregunté dónde estaba mi carga. Se ha ido. Allí en el sepulcro yacía, y me sentí ligero como el aire. Como una sílfide alada, podía volar sobre montañas de problemas y desesperación, y qué libertad y alegría tuve. Podía saltar con éxtasis porque se me había perdonado mucho, y ahora estaba libre de pecado. Amados, esta es la primera libertad de los hijos de Dios. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad de la esclavitud del pecado. Libertad de la pena del pecado. ¿Qué es? La muerte eterna, el tormento para siempre. Esa es la triste pena del pecado. No es agradable temer que si muriera, ahora podría estar en el infierno. No es un pensamiento agradable para mí estar aquí y creer que, si me permito caer, debo hundirme en los brazos de Satanás y tenerlo como mi torturador. Señores, es un pensamiento que me atormentaría, es un pensamiento que sería la maldición más amarga de mi existencia. Preferiría estar muerto y pudriéndome en la tumba, en lugar de caminar por la tierra con la idea de que podría sufrir una pena como esta. Hay algunos de ustedes aquí que saben muy bien que si mueren el infierno es su porción. No intentes negarlo. Crees en la Biblia y allí lees tu destino. El que cree será salvo y el que no crea será condenado. No se pueden poner entre los creyentes, aún está sin Cristo. ¿Alguno de ustedes ha sido llevado a tal condición que se cree tan lleno de pecado que Dios no podía ser justo si no lo castigara? ¿No has sentido que te has rebelado tanto contra Dios por crímenes secretos? Sí, digo, por crímenes secretos y por transgresión abierta, que si Él no te castiga debe dejar de ser Dios y dejar a un lado su cetro. Y luego has temblado, gruñido y gritado bajo el temor de la pena del pecado. Cuando soñaste pensaste que veías ese lago en llamas, cuyas olas son fuego y azufre ardiente. Y cada día que caminaste por la tierra fue con miedo y temor, no sea que el siguiente paso te llevara a entrar al pozo que no tiene fondo. Pero cristiano, eres libre de la pena del pecado, ¿lo sabes? ¿Puedes reconocer este hecho? Eres libre en este momento de la pena del pecado. No solo estás perdonado, además nunca puedes ser castigado por tus pecados, por grandes y enormes que hayan sido. En el momento en que un pecador cree y confía en Dios, en su Dios crucificado, su perdón enseguida lo recibe, salvación completa a través de su sangre. Él nunca puede ser castigado por el pecado. Hablo del castigo de un creyente. No hay tal cosa. Las aflicciones de esta vida mortal no son castigos por el pecado para los cristianos. Son castigos paternales y no los castigos de un juez. Para mí no hay infierno. Déjalo humear y arder. Si soy un creyente, nunca tendré mi porción allí. Para mí no hay bastidores eternos ni tormentos, porque si soy justificado, no puedo ser condenado. Jesús ha sufrido el castigo en mi lugar, y Dios sería injusto si tuviera que castigarme nuevamente. Cristo ha sufrido una vez y ha satisfecho la justicia para siempre. Cuando la conciencia me dice que soy un pecador, le digo a la conciencia que estoy en el lugar de Cristo y Cristo está en el mío. Es cierto que soy un pecador, pero Cristo murió por los pecadores. Es cierto que merezco un castigo. Pero si mi rescate murió, ¿Dios pedirá la deuda 2 veces? Imposible. Lo ha cancelado. Nunca hubo y nunca habrá un creyente en el infierno. Estamos libres de castigo y nunca temblaremos por esto. Por horrible que sea, si es eterno como sabemos que es, no es nada para nosotros, porque nunca podemos sufrirlo. El cielo abrirá sus portales nacarados para admitirnos, pero las puertas de hierro del infierno están prohibidas para siempre contra todos los creyentes. Gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pero hay un hecho más sorprendente que ambas cosas y me atrevo a decir que algunos de ustedes se opondrán. Sin embargo, es la verdad de Dios y si no te gusta, debes dejarla. Hay libertad de la culpa del pecado. Esta es la maravilla de las maravillas. El cristiano ya no es culpable en el momento en que cree. Ahora, si su majestad en su bondad perdona a un asesino al darle un perdón gratuito, ese hombre no puede ser castigado, pero aún así será un hombre culpable. Ella pueda darle 1000 perdones y la ley no puede tocarlo, pero aún así él será culpable. El crimen siempre estará en su cabeza y será tildado de asesino mientras viva,
Pero el cristiano no solo es liberado de la esclavitud y del castigo, sino que está absolutamente absuelto de la culpa. Ahora, esto es algo en lo que te quedarás asombrado. ¿Qué dices? ¿Un cristiano ya no es un pecador a la vista de Dios? Respondo, es un pecador como se lo considera en sí mismo, pero en la persona de Cristo no es más pecador que el ángel Gabriel, porque nevado como alas angelicales e impecables como túnicas de querubín, un ángel no puede ser más puro que el pobre pecador lavado con sangre, cuando se vuelve más blanco que la nieve. ¿Entiendes cómo es que se quita la culpa del pecador? Aquí estoy hoy, un traidor culpable y condenado. Cristo viene por mi salvación, me ordenó que abandonara mi celda. Me quedaré donde estás, seré tu sustituto, seré el pecador. Toda tu culpa debe ser imputada a mí. Moriré por ello, sufriré por ello, tendré tus pecados. Luego, despojándose de sus túnicas, dice, ahí vístelas, serás considerado como si fueras Cristo, serás el justo. Tomaré tu lugar, tú tomas el mío. Luego arroja a mi alrededor una gloriosa túnica de perfecta justicia, y cuando lo contemplo exclamo extrañamente, alma mía, estás cubierta con las vestiduras de mi hermano mayor. La corona de Jesucristo está sobre mi cabeza. Su túnica impecable me rodea los lomos, y sus sandalias doradas son los zapatos de mis pies. ¿Y ahora hay algún pecado? El pecado está en Cristo, la justicia está en mí. Pide por el pecador justicia. Que la voz de la justicia grite, saca al pecador. El pecador es traído. ¿A quién dirige el verdugo? Es el Hijo encarnado de Dios. Es cierto que no cometió pecado, él estaba sin culpa, pero se le atribuye a él. Él está en el lugar del pecador. Ahora la justicia grita, saca a los justos, los perfectamente justos. ¿A quién veo? He aquí la iglesia es traída, cada creyente es traído. La justicia dice, ¿son estos perfectamente justos? Si lo son, lo que hizo Cristo es de ellos, lo que hicieron fue puesto en Cristo. Su justicia es de ellos, sus pecados son de él. Apelo a ti, impío. Esto parece extraño y sorprendente, ¿no? ¿Lo has atribuido al hipercalvinismo y te ríes de él? Atribúyanlo a lo que quieran, señores. Dios lo ha establecido como su verdad. Nos ha hecho justos a través de la justicia imputada de Jesucristo. Y ahora, si soy un verdadero creyente, estoy aquí libre de todo pecado. No hay un crimen contra mí en el libro de Dios. Se borra para siempre, es cancelado. Y no solo no puedo ser castigado, sino que no tengo nada por lo cual ser castigado. Cristo ha expiado mis pecados y he recibido su justicia. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Además, el hombre cristiano, mientras se libera de la culpa y el castigo del pecado, también se libera del dominio del mismo. Todo hombre vivo, antes de convertirse, es esclavo de la lujuria. Los hombres profanos se glorian en la vida libre y el pensamiento libre. Llaman a esta vida libre un vaso lleno, un deleite bacanal, gritando desenfreno, en glotonerías, vida libre, Señor. Deje que el esclavo sostenga sus grilletes y los tintine en mis oídos y diga, esto es música y soy libre. El hombre es un pobre loco. Que el hombre encadenado en su celda, el loco de Belén, me diga que es un rey y sonría con una sonrisa horrible, yo digo, ah, pobre desgraciado. Sé por qué creen que es un rey. Está demasiado loco. Así es como el mundano dice que es libre. Libre, Señor, eres un esclavo. Piensas que eres feliz, pero por la noche, cuando te acuestas en tu cama, ¿cuántas veces te arrojaste de un lado a otro sin dormir y con poca tranquilidad? Y cuando despiertas no has dicho, ah, ese ayer, y aunque te sumergiste en otro día de pecado, ese ayer, como un perro del infierno te ladró y te siguió. Lo sabes, Señor, el pecado es una servidumbre y una esclavitud. ¿Y alguna vez has tratado de deshacerte de esa esclavitud? Sí, dices, lo he hecho, pero te diré cuál ha sido el final. Cuando lo has intentado, has atado tus grillos más que nunca, has remachado tus cadenas. Un pecador sin gracia que intenta reformarse es como Sísifo rodando la piedra cuesta arriba, que siempre desciende con mayor fuerza. Un hombre sin gracia que intenta salvarse a sí mismo se dedica a una tarea tan desesperada como las hijas de Danaus, cuando intentaban llenar un vasto recipiente con cubos sin fondo. Tiene un arco sin cuerda, una espada sin cuchilla, una pistola sin pólvora. Él necesita fuerza, te lo aseguro. Él puede producir una reforma hueca. Puede cavar alrededor del volcán y sembrar flores alrededor de su cráter. Pero una vez comience a agitarse de nuevo,
Moverá la tierra y la lava caliente rodará sobre todas las bellas flores que él había plantado y devastará tanto sus obras como su justicia. Un pecador sin gracia es un esclavo. No puede liberarse de sus pecados, pero no así el cristiano. ¿Es un esclavo de su pecado? ¿Es un verdadero heredero de Dios un esclavo? Oh, no. Él no peca porque es nacido de Dios. No vive en la inmundicia porque es un heredero de la inmortalidad. Ustedes, mendigos de la tierra, pueden inclinarse ante actos de maldad, pero los príncipes de la sangre del cielo deben seguir los actos correctos. Pobres mundanos lamentables y miserables a la vista de Dios, pueden vivir con deshonestidad e injusticia, pero el heredero del cielo no puede. Él ama a su Señor, él está libre del poder del pecado, su obra es la justicia y su fin la vida eterna. Somos libres del dominio del pecado. Una vez más, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. En todos los actos santos de amor, libertad de un servil temor a la ley. Mucha gente es honesta porque le tiene miedo el policía. Muchos están sobrios porque tienen miedo a los ojos del público. Muchas personas son aparentemente religiosas debido a sus vecinos. Hay mucha virtud que es como el jugo de la uva, hay que exprimirla antes de obtenerla. No es como la generosa gota del panal, destilando voluntaria y libremente. Me atrevo a decir que si un hombre carece de la gracia de Dios, sus obras son solo obras de esclavitud, se siente obligado a hacerlas. Sé que antes de entrar en la libertad de los hijos de Dios, si fui a la casa de Dios fui porque pensé que debía hacerlo. Si rezaba era porque temía que alguna desgracia ocurriera en el día si no lo hacía. Si alguna vez le di gracias a Dios por una misericordia, fue porque pensé que no obtendría otra si no estaba agradecido. Si realicé una acción justa, fue con la esperanza de que Dios me recompensaría al fin y que yo estaría ganando una corona en el cielo. Un pobre esclavo, un mero gabanoita, cortando leña y sacando agua. Si hubiera podido dejar de hacerlo, me hubiera encantado hacerlo. Si hubiera podido tener mi voluntad, por mí no habría ido a una capilla. No habría religión para mí. Habría vivido en el mundo y habría seguido los caminos de Satanás si hubiera podido hacer lo que quisiera. En cuanto a lo justo, esto era esclavitud. El pecado habría sido mi libertad. Pero ahora, cristiano, ¿cuál es tu libertad? ¿Qué te hace venir a la casa de Dios hoy? El amor hizo tus pies dispuestos, en rápida obediencia muévete. ¿Qué te hace doblar la rodilla en oración? ¿Es porque te gusta hablar con tu Padre que ve en lo secreto? ¿Qué es lo que te abre tus bolsillos y te hace dar generosamente? ¿Es porque amas a los pobres hijos de Dios y sientes que se te está dando tanto que es un privilegio devolverle algo a Cristo? ¿Qué es lo que te carga a vivir honestamente con rectitud y sobriedad? ¿Es el miedo a la cárcel? No, podrías derribar la cárcel, podrías aniquilar los asentamientos de convictos, podrías arrojar todas las cadenas al mar, y deberíamos ser tan santos como lo somos ahora. Algunas personas dicen, entonces, Señor, ¿quiere decir que los cristianos pueden vivir como quieran? Desearía que pudieran, Señor. Si pudiera vivir como quisiera, siempre viviría de manera santa. Si un cristiano pudiera vivir como quisiera, siempre viviría como debería. Pecar es una esclavitud para él, la justicia es su deleite. Oh, si pudiera vivir como quisiera, desearía vivir como debería. Si pudiera vivir como quisiera, viviría como Dios me lo ordena. La mayor felicidad de un cristiano es ser santo. No es esclavitud para él. Ponlo donde quieras, no pecará. Expónelo a cualquier tentación si no fuera por ese corazón malvado que aún permanece, nunca lo encontrarás pecando. La santidad es su placer, el pecado es su esclavitud. Ah, pobres esclavos que vienen a la iglesia y a la capilla porque deben hacerlo. Ah, ustedes, pobres moralistas serviles, que son honestos por las cadenas y sobrios por la prisión. Ah, pobres esclavos. No, no somos así, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Llámenos antinomianos si lo desea. Incluso nos gloriaremos en el título escandaloso. Estamos libres de la ley, pero estamos libres de ella para poder obedecerla más que nunca. El verdadero Hijo de Dios sirve a su Maestro más que nunca. Como dice el viejo Erskine, menosprecien ahora su presencia amorosa si pueden. No, no. Su bondad conquistadora conduce a la camioneta, cuando el amor eterno ejerce influencia. Se juzgan muy amablemente obligados a obedecer, atados por el amor redentor en el sentido más estricto, que nunca Adán fue inocente. Pero, para concluir, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad.
del temor de la muerte. Oh muerte, cuántas tazas dulces has amargado, oh muerte, cuántas delicias has roto, oh muerte, cuántos banquetes glotones has echado a perder, oh muerte, cuántos placeres pecaminosos has convertido en dolor. Tomen mis amigos el telescopio esta mañana y miren a través de la vista de unos años y ¿qué ven? Muerte sombría en la distancia agarrando su guadaña. Él viene, viene, viene. ¿Y qué hay detrás de él? Ah, eso depende de tu carácter. Si sois hijos de Dios, ahí está la rama de palma. Si no lo eres, sabes lo que sigue a la muerte, el infierno lo sigue. Oh muerte, tu espectro ha frecuentado muchas casas donde el pecado de otra manera se habría desencadenado. Oh muerte, tu mano fría ha tocado muchos corazones llenos de lujuria y ha hecho que se asusten de su crimen. ¿Cuántos hombres son esclavos del miedo a la muerte? La mitad de las personas en el mundo tienen miedo de morir. Hay algunos locos que pueden marchar hasta la boca del cañón. Hay algunos tontos que se apresuran con manos ensangrentadas ante el tribunal de su hacedor, pero la mayoría de los hombres temen morir. ¿Quién es el hombre que no teme morir? Te lo diré. El hombre que es creyente. ¿Miedo a morir? Gracias a Dios que no. El cólera puede volver el próximo verano. Les ruego a Dios que no lo haga, pero si lo hace no me importa, trabajaré y visitaré a los enfermos de noche y de día, hasta que me caiga, y si me lleva de repente, la muerte es la gloria repentina. Y así, con el santo más débil de esta sala, la perspectiva de la disolución no te hace temblar. A veces temes, pero a menudo te alegras. Te sientas tranquilamente y piensas en morir. ¿Qué es la muerte? Es un porche bajo a través del cual te agachas para entrar al cielo. ¿Qué es la vida? Es una pantalla estrecha que nos separa de la gloria y la muerte amablemente la elimina. Recuerdo un dicho de una buena anciana que dijo: «¿Miedo de morir, Señor? He sumergido mi pie en Jordania todas las mañanas antes del desayuno durante los últimos 50 años y ¿crees que tengo miedo de morir ahora?» ¿Morir? Amados, morimos cientos de veces, morimos a diario, morimos todas las mañanas, morimos cada noche cuando dormimos, por fe morimos, y morir será un viejo trabajo cuando lo hagamos. Diremos: «Ah, muerte, tú y yo hemos sido viejos conocidos, te he tenido en mi habitación todas las noches, he hablado contigo todos los días, he tenido el cráneo sobre mi tocador y muchas veces he pensado en ti. Muerte, por fin has venido, pero eres un invitado bienvenido, eres un ángel de luz y el mejor amigo que he tenido. ¿Por qué temer a la muerte, ya que no hay temor que Dios te deje cuando vienes a morir?» Aquí debo contarles esa anécdota de la buena señora Welch, que, cuando yacía moribunda, fue visitada por su ministro. Le dijo: «Hermana, te estás hundiendo». Ella no le respondió una palabra, pero la miró con incredulidad. Repitió la pregunta: «Hermana, ¿te estás hundiendo?». Ella lo miró de nuevo como si no pudiera creer que él le hiciera esa pregunta. Finalmente, levantándose un poco en la cama, dijo: «¿Hundiendo? ¿Hundiendo? ¿Hundimiento? ¿Alguna vez conociste a un pecador hundirse en una roca? Si hubiera estado parado en la arena, podría hundirme, pero gracias a Dios que estoy en la roca de las edades. Y allí no hay hundimiento. ¡Qué glorioso morir! Oh ángeles, venid. Oh cohortes del Señor de los ejércitos, extiendan, estiren sus alas anchas y levántense de la tierra. Oh serafines alados, llévennos muy por encima del alcance de estas cosas inferiores, pero hasta que vengas cantaré. Como Jesús es mío, no temeré desvestirme, pero con gusto quítate esas prendas de barro. Morir en el Señor es una bendición del pacto, desde Jesús a la gloria, aunque la muerte abre el camino. Y ahora, queridos amigos, les he mostrado lo más brevemente posible el lado negativo de esta libertad. He tratado de decirles, así como podría decirlo en pocas palabras, de que estamos libres, pero hay dos lados en preguntas como esta. Hay algunas cosas gloriosas para los que somos libres. No solo estamos libres del pecado en todos los sentidos de la ley y del miedo a la muerte, sino que somos libres para hacer algo. No ocuparé mucho tiempo, sino que pasaré por alto algunas cosas para las cuales somos libres, porque, mis hermanos cristianos, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y esa libertad nos otorga ciertos derechos y privilegios. En primer lugar, somos libres por la carta del cielo. Existe la carta del cielo, la carta magna, la Biblia, y mi hermano, eres libre por ella. Aquí hay un pasaje escogido: «Cuando pases por el río estaré contigo y las inundaciones no te ahogarán». Es libre para eso. Aquí hay otro:
Las montañas se pueden apartar y las colinas pueden ser removidas, pero mi bondad amorosa no se irá. Eres libre para eso. Aquí hay otro. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el final. Eres libre para eso. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Hay libertad. Aquí hay un capítulo que toca las elecciones. Usted es libre para ello si es elegido. Aquí hay otro que habla de la no condenación de los justos y su justificación. Eres libre para eso. Eres libre para todo lo que está en la Biblia. Aquí hay un tesoro interminable lleno de infinitas reservas de gracia. Es el banco del cielo. Puedes sacar de él todo lo que quieras sin impedimento ni molestia. No traigas nada excepto fe. Trae tanta fe como puedas y eres bienvenido a todo lo que está en la Biblia. No hay una promesa ni una palabra en ella que no sea tuya. En las profundidades de la tribulación deja que te consuele. En medio de la oleada de angustia deja que te anime. Cuando las penas te rodeen, deja que sea tu ayuda. Esta es la señal de amor de tu Padre que nunca se cierre y se cubra de polvo. Eres libre para ello, entonces usa tu libertad. Luego, recuerda que eres libre para el trono de la gracia. Es un privilegio de los ingleses que siempre pueden enviar una petición al Parlamento, y es el privilegio de un creyente que siempre puede enviar una perfección al trono de Dios. Soy libre para el trono de Dios. Si quiero hablar con Dios temprano por la mañana, puedo hacerlo. Si esta noche deseo tener una conversación con mi maestro, puedo ir a él. Tengo derecho a ir a su trono. No importa cuánto haya pecado, voy y pido perdón. No significa nada lo pobre que soy, voy y suplico su promesa de que él proveerá todo lo que sea necesario. Tengo derecho a ir a su trono en todo momento, en la hora oscura de la medianoche o en el calor del mediodía. Donde quiera que esté, si el destino me ordena llegar al extremo de la tierra, aún tengo admisión constante en su trono. Usa ese derecho, amado. Usa ese derecho. No hay ninguno de ustedes que esté a la altura de su privilegio. Muchos caballeros vivirán más allá de sus ingresos, gastando más de lo que han ingresado. Pero no hay un cristiano que haga eso. Quiero decir, y ningún cristiano nunca estuvo a la altura de sus ingresos. Algunas personas dicen, si tuviera más dinero debería tener una casa más grande, caballos, carruajes, etc. Bien, muy bien, pero desearía que el cristiano hiciera lo mismo. Desearía que construyeran una casa más grande e hicieran cosas más grandes para Dios, lucir más felices y quitarse esas lágrimas de los ojos. La religión nunca fue diseñada para que nuestros placeres sean menos. Con tales tiendas en el banco y tanto en la mano que Dios te da, no tienes derecho a ser pobre. Arriba, regocíjate, regocíjate. El cristiano debe estar a la altura de sus ingresos, no por debajo de ellos. Entonces, si tienen el Espíritu del Señor, queridos amigos, tienen derecho a entrar en la ciudad. Hay muchos de los hombres libres de esta ciudad de Londres, aquí me atrevo a decir, y eso es un gran privilegio muy probablemente. No soy un hombre libre de Londres, pero soy un hombre libre de una ciudad mejor. Salvador, sí, de la ciudad de Sión, y por gracia soy un miembro. Deja que el mundo se injurie o se apiade, me gloriaré en tu nombre. Tiene derecho a la libertad de la ciudad de Sión, y no la ejerce. Quiero hablar con algunos de ustedes. Ustedes son muy buenos cristianos, pero aún no se han unido a la iglesia. Sabes que es correcto que el que cree debe ser bautizado, pero supongo que tienes miedo de ahogarte porque nunca vienes. Luego la mesa del Señor se extiende una vez al mes y es gratis para todos los hijos de Dios, pero nunca te acercas. ¿Por qué eso? Es tu banquete. No creo que si fuera concejal debería omitir el banquete de la ciudad, y siendo cristiano no puedo omitir el banquete cristiano. Es el banquete de los santos. Nunca los ángeles saborearon arriba, gracias redentora y el amor agonizante. Algunos de ustedes nunca vienen a la mesa del Señor. Usted descuida sus ordenanzas. Él dice, haced esto en memoria de mí. Has obtenido la libertad de la ciudad, pero no la aceptarás. Tienes derecho a entrar por las puertas de la ciudad, pero te quedas afuera. Entren, hermanos y hermanas. Les daré mi mano. No se queden fuera de la iglesia por más tiempo, porque tienen derecho a entrar. Entonces, para concluir, tienes la libertad de Jerusalén, la madre de todos nosotros. Ese es el mejor regalo. Somos libres para el cielo. Cuando un cristiano muere, conoce el sésamo abierto que puede abrir las puertas del cielo. Él conoce la contraseña que puede hacer que las puertas se abran de par en par. Él tiene la piedra blanca por la cual será conocido como rescatado y eso lo pasará por la barrera. Tiene el pasaporte que lo dejará entrar en los dominios de Jehová.
Tienes libertad para entrar al cielo. Me parece que te veo, inconverso en la tierra de las sombras, deambulando de arriba abajo para encontrar tu porción. Vienes al porche del cielo, es grandioso y elevado. Sobre la puerta es escrito: solo los justos son admitidos aquí. Mientras estás parado, buscas al portero. Un arcángel alto aparece desde arriba de la puerta y usted dice: ángel, déjame entrar. ¿Dónde está tu túnica? Buscas y no tienes ninguna, solo tienes unos pocos trapos de tu propio hilado, pero ninguna prenda de boda. Déjame entrar, dices, porque los demonios están detrás de mí para arrastrarme a ese pozo, o déjame entrar. Pero con una mirada tranquila el ángel levanta su dedo y dice: lee ahí arriba, y tú lees: nadie excepto los justos entran aquí. Entonces tiemblas, tus rodillas se juntan, tus manos tiemblan. Si tus huesos fueran de latón, pudieran derretirse y tus costillas de hierro podrían disolverse. Ah, ahí estás, temblando, 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 pero no por mucho tiempo, por una voz que te asusta hasta los pies y te postra gritando: vete, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Oh, queridos oyentes, ¿será esa su porción? Mis amigos, cómo los amo. Lo hago esta mañana y espero poder seguir haciéndolo. ¿Será esta su suerte? ¿No tendrás libertad para entrar en la ciudad? ¿No buscarás ese espíritu que da libertad? Ah, sé que no la tendrás si estás en ti mismo. Algunos de ustedes tal vez nunca la tendrán. Oh, Dios, permite que ese número sea muy pequeño, pero que el número de salvos sea realmente grande. Voltea entonces, alma mía, a tu descanso. El rescate de tu gran sumo sacerdote ha dado al cautivo. Confía en su sangre eficaz. No temas tu destierro de Dios, dado que Jesús murió por ti. Amén. Libertad espiritual. Este fue un sermón predicado la mañana del sábado 18 de febrero de 1855 por Charles Haddon Spurgeon en New Park Street, Chapel, Southwark. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 17.